Así que vamos a comenzar a mirar juntos la palabra de nuestro Dios y estamos en un estudio que se llama Recorriendo la Biblia. Y hoy hemos llegado al turno del libro de los Salmos. Así que abra su Biblia en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Y es una insensatez pensar que voy a tratar de cubrir los 150 salmos del libro de los Salmos. No voy a hacer eso, es imposible. Sería insensato creer que vamos a cubrir el estudio del libro. Lo que vamos a hacer ahora es un panorama. Y de hecho no vamos a terminar, vamos a tener que dividir este estudio en dos partes. Hoy la primera parte y próximo domingo por la mañana, si Dios nos permite, estudiaremos la segunda parte del libro de los Salmos, porque es importante, es un libro que debemos aprovechar. Y lo que vamos a ver ahora es un panorama del libro de los Salmos. Hay algunas cosas importantes acerca de este libro. Es el segundo libro poético de la Biblia. El primero fue Job. Este es Salmos, está dentro de los libros poéticos de la Biblia. El libro de los Salmos es el libro más extenso de la Biblia, con 150 salmos o 150 capítulos. El libro de los Salmos es el libro más citado por el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento citaron el libro de los Salmos como ningún otro libro del Antiguo Testamento. El Salmo 117 es exactamente la mitad de los 1189 capítulos que contiene la Biblia completa. De modo que la mitad de la Biblia en cuanto a capítulos está en el Salmo 117, es la mitad de los 1189 capítulos en total que contiene la Biblia. Y a su vez, este mismo Salmo 117 es el salmo y el capítulo más corto de toda la Biblia, con solamente 3 versículos. Sin embargo, también el libro de los Salmos contiene el capítulo más extenso, y es el Salmo 119, de modo que Salmos contiene el capítulo más corto y el capítulo más largo. El Salmo 119 es el capítulo más extenso de todas las Sagradas Escrituras. El libro de los Salmos es el libro más memorizado por las personas. El libro de los Salmos es el libro más cantado de todos los libros de la Biblia. Estamos ante un libro de los principales de las Sagradas Escrituras. Yo sé que todos son inspirados por Dios, pero cuando hablamos del libro de los Salmos, estamos hablando de un libro que tiene una esencia especial. Yo quisiera motivarles a leer el libro de los Salmos. De los momentos más significativos que su servidor ha pasado a solas con Dios, ha sido delante del libro de los Salmos. Ha sido con este libro. Amo este libro. Este libro me ha ayudado mucho a mí. Y sé que también le puede ayudar a usted. No tenemos idea del poder espiritual que tiene el libro de los Salmos para ser un aliciente, para ser un consuelo emocional a nuestra vida. Este es el libro de los Salmos. Sin embargo, quiero decirle que es un libro muy humano, muy humano. Aborda cosas como la vida, el temor, la angustia, cosas muy humanas. La ansiedad, habla de la depresión, habla del insomnio, habla de la enfermedad, habla de la persecución, habla de los fracasos, habla de la decepción del hombre, habla de traición, habla de guerra, habla de injusticias de la vida, habla de prosperidad de los malos. Es un libro tan humano que habla acerca también del pecado y que habla acerca también de la muerte. Es un libro tan humano que aborda todos estos temas. Pero al mismo tiempo el libro de los Salmos es un libro tan divino porque habla de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la soberanía de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la salvación, del perdón que hay en Dios, de la restauración, del rescate de Dios, de la oración contestada, de la fortaleza, del juicio de Dios. Habla de la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de Dios. Habla de la gloria de Dios y habla de la gloria eterna celestial. Es un libro tan divino que es inspirado. De modo que estamos ante un libro que es tan humano, pero al mismo tiempo es tan divino, que une la realidad del hombre con la realidad de Dios. Todas estas palabras que le he dicho no las he escogido al azar. Cada una de ellas está pensada en un salmo. De esto hablan los salmos, realidades humanas
y al mismo tiempo realidades divinas. Es un libro importante por eso. Une la realidad del hombre con la realidad de Dios. Es un libro importante. Y alguien dijo una vez, si quieres estar bien con el hombre, lee un proverbio al día. Y si quieres estar bien con Dios, lee un salmo al día. Bueno, yo creo que tenemos que leer más que eso, pero no es una idea muy perdida. Tenemos que estudiar el libro de los Salmos porque tenemos que entender la naturaleza y la estructura de este libro para que cuando lo leamos comprendamos mejor lo que Dios está hablando a través de este precioso libro. De modo que espero y mi anhelo es que después de este estudio, hoy, el próximo domingo, podamos que ahora, cada vez que vayamos a este libro, podamos entender mejor lo que Dios nos está hablando en su palabra. Yo le he titulado a este libro de los Salmos, el libro de la divina poesía doctrinal. Y quiero explicar un poquito estas tres palabras. El libro de los Salmos es un libro divino, es inspirado por Dios, es poesía, como ya dije, es un libro poético y vamos a hablar un poco más de ello adelante, pero también es un libro de poesía, pero no cualquier poesía, es una poesía no solo divina, sino también es una poesía doctrinal. Y doctrinal quiere decir que enseña de las verdades de Dios. Así que no es una poesía cualquiera, es una poesía divina y es una poesía que nos enseña, una poesía doctrinal. Este es el libro de los Salmos, el libro de la divina poesía doctrinal. Vamos a empezar con el punto número 1 de este estudio y pasaremos hasta el punto 2 un poquito, pero vamos a continuar la próxima semana. Quiero iniciar con los datos generales de este libro. Datos generales del libro de los Salmos que necesitamos saber cuando leemos este libro. Primeramente quiero iniciar con el título. Todos sabemos que recibe el nombre de Salmos en nuestra Biblia en español. Se llama simplemente el libro de los Salmos. Pero ¿de dónde viene su nombre? ¿Qué significa? Bueno, el libro Salmos, el nombre Salmos, proviene o recibe su nombre realmente original del hebreo Tehilim. El vocablo hebreo Tehilim simplemente significa alabanza y proviene de un verbo que a lo mejor usted ha escuchado antes, que es el verbo o la raíz halal, que quiere decir alabar. De ahí viene originalmente el nombre original en hebreo del libro de los Salmos, el nombre Tehilim, que significa alabanza. Más tarde, este libro recibió el nombre completo y se le llamó el libro de los Salmos. En la versión de la Biblia que se llama la Septuaginta, que yo le he comentado antes a usted, ¿qué es esta versión? La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. Es la versión que se tradujo el Antiguo Testamento al griego y que era la versión que había en los tiempos de Jesucristo. Es una versión antigua, es una versión que en los tiempos de Cristo ya existía y es una versión en griego traducida del hebreo del Antiguo Testamento. En esta versión que se llama Septuaginta, y se llama así porque 70 eruditos fueron los encargados de traducir del hebreo al griego. Esta versión Septuaginta, allí es donde se le colocó por primera vez en griego el nombre Salmos, que es igual que en español la palabra Salmos. El nombre Salmos, que ya es en griego, esta palabra griega quiere decir o significa rasgueo, como lo que se hace con la guitarra. ¿Me explico? Esa acción que nosotros le llamamos rasgueo, eso significa la raíz de la palabra salmos, rasgueo, tocar cuerdas de instrumento. Esto quiere decir que el libro de los Salmos son piezas musicales escritas para ser entonadas con acompañamiento instrumental. Los salmos son piezas melódicas escritas para poder ser cantadas con acompañamiento musical. De entrada, hermanos, ya quiero decirle a usted qué es este libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el libro de himnos del Antiguo Testamento. Es el libro de himnos del antiguo Israel. Es el libro donde los cantos de Israel se concentraban para que Israel cantara a Dios en sus fiestas, en sus rituales, en sus liturgias, en sus prácticas. Por eso al libro de los Salmos se le ha llamado, y es un buen nombre, se le ha llamado el Salterio. Y salterio, la palabra salterio simplemente significa conjunto de salmos.
salterio, conjunto de salmos. De modo que este libro, estamos ante el himnario del Israel antiguo. Eso es el libro de los salmos. Eran cantos para Israel que entonaban a Dios. Esto es el nombre, hermanos, y lo que significa el nombre de este precioso libro. Como vemos, desde su nombre nos indica que es un término musical, algo para alabar a nuestro Dios. Eran los salmos. En cuanto al autor, quiero hablarle algo acerca del autor, y la palabra de Dios nos enseña que el autor es el Espíritu Santo, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pero al menos estamos seguros que el Espíritu Santo utilizó a por lo menos 7 hombres que escribieron los salmos inspirados por Dios. Pudieron haber sido más, pero al menos tenemos el registro de 7 de ellos. El primero es el rey David. Y si usted creía que el rey David es autor de todos los salmos, no es así. El rey David escribió 75 de los 150 salmos, es decir, escribió la mitad. 75 de los salmos son de autoría del rey David durante el periodo de su vida. Asaf, ubica a Asaf, ha visto en los salmos Asaf. Asaf se le cuentan 12 salmos escritos por él. A los hijos de Coré, ¿les suena? Los hijos de Coré se le cuentan 10 salmos escritos. A Salomón, ¿sabía usted que Salomón escribió 2 de los salmos? Y uno de ellos usted lo conoce muy bien, y es el Salmo 127, que habla acerca de si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No es casualidad que ese salmo hable de casa, porque ¿quién construyó la casa de Dios? En el Antiguo Testamento, Salomón. Y no es casualidad que ese salmo diga, en vano trabajan los que le edifican, porque si tenemos un registro de una palabra favorita de Salomón, era la palabra vanidad. Así que ese salmo es de Salomón, así como otro, son 2 de él. Moisés se le cuenta un salmo, que es el Salmo 90. Ha sido nuestro refugio de generación en generación. ¿Se acuerda? El Salmo 90. Hace poco lo estudiamos con nuestro hermano Josué. Es de Moisés, autoría de Moisés. Ahora ya los nombres que siguen son un poquito desconocidos. Emán con H. Emán se le cuenta un salmo. Etán, ahora sin H. Etán se le cuenta un salmo. Y usted en ese momento está preguntando, pastor, ¿y quién es Etán? ¿Quién es Emán? ¿Y quién es Asaf? Bueno, en Primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 19, recogemos que Asaf, Emán y Etán eran músicos, cantores del tiempo del rey David. Así que estos hombres eran músicos principales en los tiempos de David, que también escribieron estos salmos que les estoy comentando. Los 48 salmos restantes son anónimos, no sabemos quién los escribió. No tienen autoría, son 48, pero creemos que varios de ellos, y yo así lo creo, que varios de esos salmos fueron escritos por personajes como Esdras. Y yo estoy muy convencido de que el Salmo 119, el más largo de los salmos, fue escrito por Esdras, aunque no tiene autoría registrada como los otros 47 más. Yo creo que muchos de ellos pudieron haber sido de personajes como Esdras. Así que estos son los 7 autores: David, Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Moisés, Emán, Etán, y 48 salmos más que no sabemos de quiénes fueron, de qué mano vinieron la escritura de esos salmos. Quiero hablar un poco, hermanos, acerca de la fecha en que se escribió los salmos. Ahora, si usted me va siguiendo, al haber sido escrito por varias personas que vivieron en diferentes tiempos, eso quiere decir que también las fechas de escritura pues son muy diversas. Por ejemplo, el primero en escribir un salmo, el primer salmo que se escribió fue el Salmo 90 por Moisés, porque él fue el primero de los escritores de los salmos que vivió. Y entre Moisés, allá por el año 1410 antes de Cristo, un milenio y medio antes de Cristo, hasta el último salmo que se escribió en los tiempos de Esdras, en los tiempos post-exílicos, cuando regresaron de Babilonia, allá por el año 500 antes de Cristo, estamos hablando que el libro de los Salmos cubre unos 900 años de escritura. Fue el libro que más tardó en completarse.
Fue el libro que más tardó en tenerse completo. Ni aún el rey David, al haber escrito 75, no estaba terminado el libro de los Salmos con él. Su hijo escribió otro y aún personajes después de ellos escribieron otros más. Por lo tanto, estamos hablando de que el libro de los Salmos tardó 900 años en ser terminado. Desde Moisés hasta Esdras cubre 900 años, que cuenta mucho de la historia judía. Es un libro muy antiguo, hermanos, y es un libro que también Dios utilizó a todos estos personajes a través de esos 900 años. Quiero hablarle y profundizar un poquito más acerca de la doctrina de este libro de los Salmos. El libro de los Salmos, aunque es poesía, contiene doctrina. Mucha doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es enseñanza de las verdades de Dios. La doctrina es enseñanza de las verdades de Dios, y en nuestra iglesia le damos importancia a la doctrina. Por eso la predicación dura más que la música, porque la doctrina es más importante. La doctrina es la enseñanza de Dios, de las verdades de Dios, y hay muchas doctrinas en la Biblia que deben ser escudriñadas. La doctrina es importante, y Salmos, como un libro poético, contiene mucha enseñanza. Yo diría, es doctrina hecha poesía. Doctrina hecha poesía. Contiene enseñanzas y principios sólidos que, aunque les digo como es poesía, sin embargo no contradice ninguna de las verdades que la palabra de Dios enseña acerca de Dios, de Jesucristo, de Satanás, de la profecía, de la Biblia, del hombre, de la salvación. Usted dirá, bueno, cuando leo al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento estoy leyendo doctrina, pero cuando leo el libro de los Salmos estoy leyendo emocionalismo. Estamos equivocados. La poesía de los Salmos es tan doctrinal como las cartas del apóstol Pablo, y en nada se contradicen, al contrario, se respaldan mutuamente. El libro de los Salmos es un libro profundamente doctrinal y está en armonía con todo el cuerpo doctrinal del Nuevo Testamento y el resto de las Escrituras. Quiero decirle que el libro de los Salmos contiene al menos 5 doctrinas muy contundentes que nos enseñan en muchos de los Salmos. 5 doctrinas. La primera de ellas, los Salmos, y voy a darles algunos ejemplos. El libro de los Salmos habla acerca de la doctrina de la pecaminosidad del hombre. Hay muchos salmos que hablan del hombre pecador. Está en el libro de los Salmos. Vamos a comenzar a leer, hermanos. Por favor, abra ahí su Biblia en el libro de los Salmos y vayamos al capítulo 14 para comenzar. Hace un momento leímos el primer salmo, pero quisiera que fuéramos ahora al Salmo 14. Y sin irnos muy lejos, en el primer versículo, Salmo 14, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue la Biblia, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, a Jehová no invocan. Y habla y continúa el salmista hablando del hombre pecador, del hombre impío, del hombre depravado, del hombre sin Dios, del hombre abominable, del hombre corrompido. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos nos habla de la pecaminosidad del hombre. Un pasaje muy conocido del libro de los Salmos que nos habla de esta doctrina es el Salmo también 51, donde el salmista, en este caso David, dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David habla de la pecaminosidad del hombre desde el momento de nacer, de la concepción misma. De modo que la pecaminosidad del hombre, la corrupción del hombre está plagado en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos no es un libro que le aplaude al hombre y dice qué bueno eres un campeón victorioso, bendecido por Dios. El libro de los Salmos le dice al hombre cuán pecador es y cuánto necesita del Señor. Es un libro que habla acerca de la pecaminosidad del hombre. Muestra dos cosas y es muy importante. Muestra al impío rechazando a Dios, como ahí dice el necio en su corazón, no hay Dios. Muestra por un lado al impío que se opone a Dios, al ateo, pero muestra también por otro lado al creyente que aún siendo creyente peca contra Dios. Y ahí tenemos el Salmo 51.
El Salmo 32, salmos de David donde él confiesa su pecado. De modo que el libro de los Salmos nos habla tanto de los pecadores impíos sin Dios, como de los creyentes y sus caídas en pecado también, como el rey David. Por otro lado, también el libro de los Salmos nos habla dentro de la misma pecaminosidad del hombre de un punto, hermanos, que vale la pena decir, y es en cuanto a la idolatría. La idolatría es pecado. La idolatría es pecado. Adorar ídolos es pecado. Y yo no encuentro un pasaje más fuerte en la Biblia que hable en contra de la idolatría como el Salmo 115. Si usted nunca ha leído el Salmo 115, es un salmo tan poderoso en cuanto a lo que dice en contra de la idolatría. Y es aquel salmo donde dice: tienen pies, mas no andan, tienen narices, mas no huelen, boca tienen, mas no hablan, manos tienen, y dice al final: semejantes a ellos son los que los hacen y aquellos que confían en ellos. Salmo 115, por supuesto, Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero el Salmo 115 es un discurso precioso del pecado de la idolatría, de modo que también muestra la religiosidad del hombre como un pecado. Así que el libro de los Salmos habla mucho de la doctrina de la pecaminosidad del hombre. El hombre no es un campeón, el hombre es un pecador que necesita del Señor. La segunda doctrina que habla mucho el libro de los Salmos es la doctrina de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios es soberano. El libro de los Salmos, hay salmos que hablan de que Dios reina en la creación, Dios reina en las naciones y Dios reina en el creyente. En esas tres esferas o en esos tres niveles se habla de la soberanía de Dios. Dios reina en la creación, Dios reina en las naciones y Dios reina en el creyente también. En 5 salmos se dice, 5 salmos distintos, se dice Jehová reina. ¿Los ha leído? Salmo 93, Salmo 96, Salmo 97, Salmo 99 y Salmo 146. 5 veces en 5 salmos se dice Jehová reina. Y usted conoce el Salmo 24, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Habla de la soberanía poderosa de nuestro Dios. Jehová reina. Quiero ir con usted a algunas declaraciones de esta soberanía en Salmo 115, donde les hablaba hace un momento de la idolatría también. Pero el Salmo 115, versículo 3, nos habla de esta soberanía de Dios de una manera muy clara. Salmo 115, versículo 3, acompáñeme por favor, dice la Biblia: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso. ¿Puede volverlo a leer conmigo? Vea la soberanía de Dios, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso. ¿Cómo se le llama eso? Soberanía de Dios. Soberanía es que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, de la manera que quiere, y nadie le puede decir qué haces. Soberanía de Dios. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Qué declaración tan grande de la soberanía de nuestro Dios. Avance tantito al Salmo 135, Salmo 135, versículo 6, 135, 6, y dice la Escritura: todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Qué declaración tan importante, hermanos. Dios hace lo que quiere. ¿En dónde? ¿Solo en el cielo? No, en la tierra, en los mares y en todos los abismos, es decir, en cualquier lugar del universo. Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Él actúa y hace su voluntad y nadie le puede decir qué hace. Esto habla de la soberanía de Dios, hermanos. Estas son declaraciones importantes de la soberanía de Dios. Y es importante que creamos en un Dios soberano, que no está a nuestro servicio. Nosotros estamos al servicio de Él y Él es soberano sobre nosotros. Así que el libro de los Salmos habla de la pecaminosidad del hombre. El libro de los Salmos contiene la doctrina de la soberanía de Dios. Y en tercer lugar, el libro de los Salmos nos da otra doctrina o aborda otra doctrina, y es la doctrina de la providencia divina. ¿Ha escuchado usted la palabra providencia? Es un poquito conocido, ¿no? La divina providencia. ¿Qué es la providencia de Dios, hermano? ¿Es bíblico eso? Sí, claro que sí, es bíblico. Dios actúa con una providencia divina. ¿Qué es la providencia? Providencia significa que Dios rige
controla cada suceso en el mundo con total anticipación. Dios ya sabe lo que va a pasar y no solo ya sabe, Él lo definió por anticipado. Dios controla cada situación, cada suceso en el mundo con total anticipación. Él ya sabe lo que va a pasar y ya lo planeó así. Esa es la providencia de nuestro Dios, y Dios actúa providencialmente en todo momento, en todo lugar, en toda vida. El libro de los Salmos nos muestra que cuando una vida parece estar fuera de control y las situaciones de cabeza, aún así esas situaciones siguen bajo el control y el orden correcto de acuerdo al tiempo y al plan de Dios. De modo que cuando nosotros parece que las cosas se han salido de control, Dios tiene el control todavía. Su divina providencia está en acción y Él controla anticipadamente desde antes todo lo que sucede en cada hueco de este universo. Nos habla de la pecaminosidad del hombre, de la soberanía de Dios, de la providencia divina. En cuarto lugar, el libro de los Salmos nos habla de una doctrina muy importante, hermanos, y es la doctrina de la necesidad del alma. Ahora vuelvo al hombre. La necesidad del alma. El alma del hombre tiene una necesidad. Y el libro de los Salmos nos habla de esa necesidad, y no solamente nos dice que existe esa necesidad, sino nos dice en quién la podemos suplir. Hermanos, esto es muy importante para nuestros días, cuando el hombre y la mujer moderno, posmoderno, está intentando saciar su vida con cosas que no llenan el alma. La Biblia nos dice que Dios por creación nos hizo con una necesidad de nuestra alma. ¿Qué es nuestra alma? Cuando la Biblia habla, bueno, el libro de los Salmos, porque cambia, si vamos a Proverbios, el alma es otra cosa, pero en Salmos, el alma se refiere a nuestra parte emocional. Cuando va usted al libro de de Proverbios, alma significa nuestro entendimiento. Hay que entenderlo. Pero en el libro de los Salmos, la palabra alma significa nuestro ser emocional. Déjeme decirlo de otra manera, ojalá no se espante. Nuestro ser psicológico. El libro de los Salmos habla de cómo nuestro ser emocional solo puede ser saciado por Dios. Que el alma está hambrienta y solo Dios tiene el agua que sacia el alma. Hermanos, los salmos, y esto lo digo con conocimiento de causa, los salmos hacen más por nosotros que la psicología y las terapias. ¿Le han mandado al psicólogo alguna vez? El libro de los Salmos hace más por nosotros que la psicología y las terapias. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos nos habla de lo que realmente sacia nuestra alma, sacia nuestro ánimo. ¿Cómo podemos recuperar la tranquilidad, el reposo, el consuelo, el aliento? ¿Cómo podemos recobrar el ánimo? Está en el libro de los Salmos. Este libro está lleno de promesas de Dios para el creyente. Por eso hay salmos tan preciosos que usted conoce, que hablan de que Dios sacia el alma, como el Salmo 63:1, cuando habla acerca de que Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. El alma nuestra solamente halla reposo en Dios. Por eso el libro de los Salmos habla mucho de este tema. Y cuando nosotros vamos al Salmo 11, versículo 2, dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Ha leído ese salmo? Habla de cómo el alma a veces quisiera escaparse, pero dice: en Dios, en Dios. Y usted conoce aquel salmo precioso que dice también: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. El libro de los Salmos habla de que el alma del hombre solamente tiene saciedad en Dios. Esto es muy importante, porque hoy, como les decía, el hombre buscando saciar su alma por cosas materiales, por viajar, por sexo, por familia, queriendo saciar su alma con cosas económicas, queriendo saciar su alma con alcances académicos y queriendo alcanzar su saciedad del alma con cosas emotivas. Hermanos, solo Dios llena nuestra alma. Solo Dios llena nuestra alma. Una de las cosas que muchas personas entramos al matrimonio sin saber es creyendo que el cónyuge nos va a saciar nuestra alma. Eso no hace el cónyuge. El cónyuge tiene que hacer otras cosas, pero no puede hacer eso. No puede hacer eso. Eso solo lo hace Dios.
Es por eso que necesitamos más a Dios. Dios es el único que puede cubrir los huecos en nuestro corazón que ningún ser humano puede llenar y ninguna cosa material. Por eso el libro de los Salmos nos habla de la necesidad del alma que solo se suple en Dios. Y la quinta doctrina que nos habla muy claramente el libro de los Salmos y que está enfatizada en varios salmos es profecía, simplemente profecía. Los salmos son proféticos, hay salmos proféticos y la profecía es una doctrina. Es una doctrina en la Biblia. La profecía, el libro de los Salmos profetiza muchas cosas, pero déjeme hacer énfasis en una de ellas, que es la más fuerte, y es la profecía de la crucifixión de Jesucristo. El libro de los Salmos nos habla de la crucifixión de Cristo como la expiación que vendría a futuro por nuestros pecados. También los salmos profetizan la futura restauración de Israel, aún por suceder. El libro de los salmos profetiza incluso el juicio futuro para los incrédulos. Los salmos profetizan el reino milenial con Cristo, aún venidero. Y por supuesto, el libro de los salmos también profetiza las glorias celestiales un día en el futuro. No quiero que vayamos en este momento, iremos más adelante, pero el Salmo 22, hermanos, es el salmo de la crucifixión. En el Salmo 22, David, el autor, habla acerca de la muerte y crucifixión de Cristo, escúchenlo muy bien, en un tiempo en que todavía ni existía la muerte por crucifixión. La muerte por crucifixión fue inventada por los persas muchísimos años después de David. Pero David habla de ello en el Salmo 22 con tal exactitud y a tal detalle que estamos seguros que está hablando de manera profética de la crucifixión de Cristo que vendría 1000 años después. David habla de lo que él nunca había visto, por eso sabemos que fue inspirado por Dios y lo expresa a detalle. Por ejemplo, el rey David en ese salmo habla de que horadarían los pies y las manos. Horadar significa perforación. Y eso fue lo que los clavos hicieron en los pies y manos del Salvador. David habla en ese salmo de que habría una sed rabiosa que haría que su lengua se pegara al paladar. Y eso fue cumplido en la crucifixión de Cristo. El rey David habla de que los huesos se descoyuntarían y que quedarían sobresalientes a la vista de todos. Eso pasó en la cruz del Calvario. David habla acerca de la flagelación cuando dice: me rodearon toros, fuertes toros de Basán, refiriéndose a aquellos soldados romanos que azotarían a Jesucristo 1000 años después, pero David lo está profetizando 1000 años antes, hablando de algo que no existía en ese tiempo, la muerte por crucifixión, pero lo hace inspirado por Dios de forma profética. David habla del desamparo que tendría Jesucristo en la cruz. Por eso cuando Jesús en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no es una frase que se le ocurre, es el Salmo 22 que se está cumpliendo en ese momento en que Él está en la cruz siendo desamparado por el Padre. El Salmo 22 también habla acerca del escarnecimiento: menean contra mí la cabeza. Y eso hicieron los religiosos en la cruz, cuando Cristo estaba en la cruz y pasaban por Él. El Salmo 22 también habla de que el corazón se derritiría, y realmente eso fue la muerte final, la causa de muerte final por la que Cristo expiró. Su corazón estalló. Su corazón estalló, literalmente. Por eso cuando perforan su costado, brota agua con sangre, dando a entender un fenómeno médico que sucede cuando el corazón dentro de nosotros estalla. Y David 1000 años antes ya había dicho que el corazón del Mesías se derritiría. El salmista habla de que repartirían sus vestidos. Incluso, hermanos, de forma preciosa, el Salmo 16:10 nos habla no solo de la crucifixión, nos habla de la resurrección, porque dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que el libro de los Salmos habla de manera profética de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estas doctrinas que no podemos profundizar más están ahí en Salmos. Al leerlas tenemos que aprenderlas, llenarnos de ellas, creerlas y adorar a Dios por ello.
Esas son algunas doctrinas que pertenecen a este libro. Quiero hablar en segundo lugar ahora un poco de la estructura del libro, porque esto nos va a ayudar mucho a entender más el libro de los Salmos. Ya vimos lo que contiene, su nombre, el autor, el tiempo, pero ahora quiero hablar ya internamente acerca de la estructura de este libro. Quiero decirle primero que es imposible bosquejar el libro de los Salmos. Yo siempre le traigo un bosquejo, ¿no?, que resume cómo está dividido el libro. Es imposible bosquejar el libro de los Salmos porque todos los salmos hablan de cosas diferentes y no están ordenados de ninguna manera especial. Es imposible bosquejar el libro. Sin embargo, podemos hablar de ciertas estructuras internas que tiene el libro para que entendamos cómo lo podemos dividir. Por ejemplo, el libro tiene una estructura compuesta de 5 divisiones o 5 libros. ¿Sabía eso? El libro de los Salmos realmente son 5 libros, que ahí nos va marcando cuándo es el cambio de libro de uno a otro. Eran 5 libros que fueron unidos en uno solo, y esas 5 divisiones siempre concluye con una doxología o despedida. Estas divisiones son: la primera, capítulo 1 a 41, segunda 42 a 72, tercera 73 a 89, la cuarta del 90 al 106 y la quinta división del 107 al 150. Es por eso que cuando usted vaya a uno de esos salmos, los que inician, usted va a leer ahí libro primero, libro segundo, libro tercero, libro cuarto y libro quinto. Son las 5 divisiones en que está dividido, estructurado este libro de los Salmos. Sin embargo, hermanos, eso no nos ayuda mucho porque contiene diversos temas. No podemos bosquejarlo con temas específicos. Estas divisiones son de temas muy, muy diversos y no lo podemos bosquejar. Así que lo que tenemos que hacer, si queremos estudiar los salmos, es estudiar un salmo a la vez y bosquejar un salmo a la vez. Eso sí se puede hacer. No puedes bosquejar el libro, pero sí puedes bosquejar cada salmo cuando lo estudies, y eso lo vamos a aprender a hacer también. Sin embargo, la manera que mejor se acomoda para dividir los 150 salmos, hermanos, aunque algunos también han querido proponer que se dividan en temas como salmos de la creación, salmos del Éxodo, salmos imprecatorios. ¿Habían oído esa palabra, hermanos? Hay salmos imprecatorios. Una imprecación es una palabra que no está en la Biblia, pero se le llama así a ciertos salmos donde el salmista, mayormente David, hacía imprecaciones sobre otras personas. ¿Qué es una imprecación? Es invocar castigo sobre otros. Invocar castigo sobre otros. Y David, en varios salmos, escribe salmos imprecatorios donde buscaba o invocaba juicios sobre las personas y castigos sobre los impíos que lo estaban a él dañando. Algunos se han querido quejar y decir: ¿por qué hay salmos imprecatorios? ¿Por qué David mandaba, que decía que el Señor juzgara y que matara a esas? ¿Qué no Dios es amor? Recuerde algo, hermanos, el libro de los Salmos es palabra de Dios. Y cuando los salmos son salmos imprecatorios, están manifestando la justicia del Dios de amor. Porque Dios tanto es amor como es justicia. Y cuando alguien dañaba a David, ¿a quién realmente estaba dañando? Al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene un defensor guardador que es Jehová de los ejércitos. Por eso cualquier persona que le hiciera daño a Israel no mereció otra cosa sino el juicio de Dios. De modo que los salmos imprecatorios son correctos. Invocan al Dios de justicia para que castigue y juzgue a aquellos que están haciendo mal o dañando a su pueblo. Cada salmo imprecatorio es una demostración de la justicia de Dios. Por ejemplo, hermanos, hay un salmo imprecatorio como el Salmo 58. Mire, vamos para allá para que no nos quedemos en el aire solamente hablando de los salmos imprecatorios. Salmo 58 es un salmo imprecatorio. Déjenme dar una lectura rápida y vean cómo este Salmo 58 es de David, como lo ve en el título. Y dice así el Salmo 58: Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpientes, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan
por más hábil que el encantador sea. Vea la imprecación, versículo 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. No está hablando de leoncillos, literalmente. Versículo 7. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. ¿Ve cómo habla de la justicia? Porque los salmos imprecatorios invocaban juicio sobre los enemigos. Y vea, hermanos, yo no sé si usted lo lee con cuidado, lo leemos así como cualquier publicación del Face, pero lea con cuidado el versículo 10 y dice el 10, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Lo que David está diciendo es, Dios te va a destruir a tal grado y te va a desollar que con tu sangre me voy a lavar los pies. Qué cruel, ¿verdad? Uno diría, ¿ese es Dios? Sí, hermanos, ese es Dios. El Dios de justicia. El Dios que castiga la maldad. El Dios que castiga el pecado. Dice David, Señor, quiébrales las muelas. Que cuando disparen sus saetas se disipen. Está haciendo un salmo imprecatorio, invocando juicio sobre los enemigos, señalando así la justicia de Dios. Algunos han querido dividir así los salmos: salmos de creación, salmos del éxodo, salmos imprecatorios, salmos penitenciales, que son cuando el salmista confesaba su pecado, así se le llama penitencial, de penitencia, cuando confesaban su pecado. Y salmos graduales, los salmos 120 a 134 son llamados salmos graduales. Graduales porque los cantaban camino a Jerusalén. Cuando los peregrinos iban a las fiestas de Israel año con año, desde sus tierras, iban avanzando y los salmos 120 a 134 los cantaban como grupo mientras avanzaban hacia Jerusalén, y por eso se les llama cantos graduales. Sin embargo, hermanos, todas estas divisiones, aunque son buenas, no son la mejor clasificación que podemos tener del libro de los Salmos. Creo que la mejor clasificación, si quisiéramos dividir los Salmos, tenemos que abocarnos a la que yo les quiero presentar, que es la que ha sido más aceptada por los que estudian el libro de los Salmos, y es dividir los Salmos en 5 categorías. La primera de ellas, salmos que son oraciones. Salmos que son oraciones, salmos de oración. Salmo 17, acompáñenme por favor para ver un ejemplo de un salmo de oración. Salmo 17 es un salmo que es realmente una oración. Versículo 1 dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Ahora yo quiero preguntarle, ¿está David haciendo una imprecación allí? No, está haciendo una oración. Son salmos distintos. Esto, hermano, nos va a ayudar a clasificar los salmos cada vez que los leamos. Vea otra vez, versículo 1. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud, has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, etcétera, etcétera. El salmista está haciendo una oración. Versículo 6, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. El salmista está orando a Dios. Hay salmos, hermanos, que son oraciones. Vea el 61, Salmo 61. Es otro ejemplo de salmo de oración. Salmo 61. Dice desde el versículo 1, 61:1, dice la Biblia: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Vea, es una oración. David está orando, está haciendo una oración. De esta manera usted podría identificar, este es un salmo de oración, es una oración.
Sin embargo, hay otros salmos, en segundo lugar, en esta clasificación, que son salmos de acción de gracias. Salmos de acción de gracias. Por ejemplo, el Salmo 18. Vamos para allá, no nos estamos moviendo mucho. Salmo 18. Salmo 18, versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y ahí, a partir del versículo 4, el salmista comienza a dar la gratitud a Dios por la victoria que le ha dado. El Salmo 18 es un salmo de gratitud a Dios por la victoria que Dios le dio a David. Por eso en el versículo 49 al final dice: por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. ¿Es un salmo de qué? De gratitud. Un salmo de gratitud, de acción de gratitud, diferente a los salmos de oraciones. Salmo 75, por favor, hermanos, estudia conmigo. Salmo 75, versículo 1 dice, este salmo es de Asaf, versículo 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Y comienza el salmo a hacer una acción de gracias a nuestro Dios por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios ha dado. Hermanos, hay salmos de oraciones, hay salmos de gratitudes. Tercera clasificación, hay salmos, y estos quizás son mis favoritos, salmos que son declaraciones de confianza. No son oraciones, no son acciones de gracias, son declaraciones de confianza. O sea, son salmos donde el salmista dice: Señor, yo confío en ti. Declaraciones de confianza, que le dice a Dios: Dios, yo decido confiar en ti. Déjeme ver al menos uno que usted conoce muy bien, que es el Salmo 121. Es un salmo así, de declaración de confianza. Escúchelo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué es eso? ¿Es una oración? No. ¿Es una acción de gracias? No. Es una declaración de confianza. David le está diciendo a Dios: Dios, yo en ti confío, en ti confiaré, en ti esperaré, en ti tengo mi confianza. Al igual que el Salmo 27, son también salmos de declaraciones de confianza. Aunque un ejército acampare contra mí, no temerá mi corazón, sino que estaré confiado. Son declaraciones de confianza de David. Salmos de declaraciones de confianza. Hay muchísimos más, hermanos, pero solamente estoy mencionándoles algunos ejemplos. Una cuarta clasificación son salmos reales o del rey. A eso se refiere, reales del rey, de la realeza, salmos del rey, ¿sí? Y hay varios salmos que hablan del rey, y aunque en cierto sentido están hablando del rey David, realmente, proféticamente, están hablando del rey de reyes. Por ejemplo, el Salmo 2, por favor, vaya al Salmo 2. Y el Salmo 2 es por excelencia el Salmo del rey, el Salmo del rey. Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El padre hablándole al hijo: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Está hablando acerca de Dios entregándole el reino al hijo. Dios el Padre entregando el reino a Dios el Hijo. Y dice por eso el versículo 12: honrad al hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero termina el salmo diciendo: bienaventurados todos los que en él confían. Un salmo real, un salmo de la realeza, un salmo del rey. Algunos de estos salmos, quizá usted lo ha escuchado, yo lo he mencionado en algunas ocasiones, se les llama salmos mesiánicos.
Un salmo mesiánico quiere decir un salmo que habla del Mesías. Y en este caso el Salmo 2 es un salmo mesiánico, el salmo del rey, el salmo del Mesías, salmo que realmente está señalando y apuntando a Jesucristo. Y hay una quinta clasificación que son los salmos de sabiduría. Y ya de esa manera tenemos la estructura completa como podemos categorizar los salmos, y cada salmo de los 150 puede encajar en una de estas clasificaciones. O es un salmo de oración, o es un salmo de acción de gracias, o es un salmo de declaración de confianza, o es un salmo del rey, o es un salmo de sabiduría. Un ejemplo de un salmo de sabiduría es el Salmo 119. El Salmo 119 es un salmo que habla de la palabra de Dios y cómo puede hacer sabios aquellos que la leen, la obedecen, la guardan en su corazón. Es un salmo de sabiduría. ¿Ha usted leído el Salmo 119 completo? Esto, hermanos, es muy útil cuando usted lee los salmos, porque usted va a poder identificar, a ver, ¿qué clase de salmo estoy leyendo? ¿Qué clase de salmo estoy leyendo? ¿Qué clase de salmo, por ejemplo, qué clase de salmo es el Salmo 23? Todos saben el Salmo 23, ¿verdad? ¿Qué clase de salmo es el Salmo 23? A ver, hermanos. Hermana Perla, fuerte. Es un salmo de declaración de confianza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de reposo me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de... Está David declarando su confianza en Dios, está diciendo: Dios, yo en ti confío. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás. Ahí está declarando la confianza que él tenía en Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Qué salmo es ese? Es el Salmo 125, pero ¿qué clase de salmo es? También es un salmo de declaración de confianza. Vaya usted identificándolos, hermanos. Vaya usted identificando cada vez que lo lea. Usted va a poder entender mejor el salmo cuando diga: esta es una oración de David. Esta es una declaración de confianza. Este es un salmo donde está hablando del rey. Este es un salmo que me enseña sabiduría. Usted lo va a poder identificar. O este es un salmo de acción de gracias. Y usted lo va a poder identificar mucho mejor. Esto no lo dice el título, eso usted lo tiene que leer y lo tiene que entender y definir en qué categoría entra. Espero que esto sea muy útil para usted, hermanos, y próxima semana vamos a ver un poquito más de esto en la práctica. Quiero hablar una cosa más, hermanos, en cuanto a poesía, porque el libro de los Salmos es poesía, se los dije al principio. El libro de los Salmos es poesía, y quiero hablarle algo en cuanto a poesía. Primero, dentro de la estructura, quiero decirle que la poesía de los Salmos es poesía hebrea. Y la poesía hebrea es muy distinta a la poesía en español. Miren, hermanos, nuestra poesía es a base, nuestra poesía en español, en castellano, es a base de métrica y rimas. Usted dice, bueno, es poesía porque rima, ¿verdad? Madre querida, madre adorada, vamos al cine y tú pagas la entrada, ¿verdad? Dice, bueno, rima, es una poesía, ¿verdad? Es poético, es poesía, porque rima. Esa es nuestra poesía en español, pero en hebreo no es la misma clase de poesía. En hebreo la poesía es a base de algo que se llama, y hay que saberlo, hermanos, algo que se llama paralelismos. La poesía hebrea es a base del uso de paralelismos. ¿Qué es un paralelismo? Un paralelismo son dos o más frases que en conjunto forman un paralelo que hace que el párrafo o las frases sean poéticas. En otras palabras, en hebreo la poesía no rima. En hebreo lo poético es que tengas varias frases y que en esas frases se complemente la idea que quieres decir. Eso es lo que hace a la poesía hebrea poesía. Voy a explicarle un poquito más esto. Ahí está en la pantalla también para verlo más claro. La poesía hebrea se basa en el uso de paralelismos, en donde hay dos o más frases que en conjunto forman un paralelo que hace que la oración sea poética. Existen diversas clases de paralelismos. Estamos hablando de la poesía de los salmos. Esto es muy importante, hermanos.
Existen diversas clases de paralelismos. Por ejemplo, existe el paralelismo sinónimo, en donde la primera frase dice una cosa y la segunda frase del Salmo dice lo mismo, pero con otras palabras. Ahorita vamos a ver algún ejemplo. Otro paralelismo en el libro de los Salmos es el paralelismo antitético, donde la primera frase dice una cosa y la segunda frase dice exactamente lo opuesto a la primera. Le diría, pastor, ¿eso qué tiene de poético? Bueno, en los hebreos así era la poesía. Se llama poesía hebrea en paralelismo. Llevamos dos, sinónimo, primera idea y segunda idea dicen lo mismo pero con otras palabras. Paralelismo antitético, primera frase y la segunda dice lo opuesto a la primera. Tercer paralelismo es el paralelismo climático. Y aquí es donde un párrafo va avanzando hasta llegar a un clímax en la frase final. Esa es otra manera de la poesía hebrea. Un cuarto y quizá de los más hermosos de forma de hacer poesía hebrea se llama quiasmo. Quiasmo, hermanos, no tenemos tiempo para explicar un poquito más de eso, hablar de eso, y son cosas quizá muy nuevas para nosotros, pero hay una forma poética en hebreo que se llama quiasmo, y hay salmos quiásticos. De hecho, el apóstol Pablo, en su carta a Colosenses capítulo 1, él hace uso de un quiasmo. Es una figura poética. Y en el libro de los Salmos hay varios quiasmos, y el quiasmo se compone de tres partes. La primera frase, la frase de en medio, que es la principal, y la tercera frase que dice lo mismo que la primera. Es como un sándwich. Es la manera en que ellos escribían poesía y lo veían así como poesía, y a esta manera de tres partes, donde la central es la de en medio y las dos partes, la primera y la última, complementan, pero la idea central es la de en medio, se le llama quiasmo. En Colosenses 1 hay un quiasmo precioso, y hay varios salmos que tienen quiasmos. Y el quinto, hermanos, que quizá sí lo habíamos escuchado antes, es el paralelismo en acróstico. Y acróstico es donde cada letra del alfabeto se convierte en un párrafo de la poesía. El Salmo 119 es un salmo así, acróstico, por eso es tan largo. En el alfabeto hebreo hay 22 letras, y es por eso que en el Salmo 119 usted tiene 22 párrafos, porque cada uno de esos párrafos comienza... Cada párrafo, y además no solo cada párrafo, en hebreo comienza cada línea con la misma letra de las 22. No lo vea así en español no es así, pero en hebreo sí, era un acróstico. Cada estrofa del Salmo 119 está compuesto por 8 versículos. Cada uno de esos 8 versículos comienza con una de las letras del alfabeto hebreo, que en conjunto los 22 párrafos hacen un acróstico precioso del alfabeto hebreo. Bueno, hermanos, quiero darles algunos ejemplos. Capítulo 3, versículo 1, por favor. Capítulo 3 del Salmo 3, versículo 1. Acompáñeme, por favor, dice la Biblia: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Bueno, esto hasta lo cantamos hoy, ¿verdad? Una vez más, hermanos, versículo 1 más fuerte dice: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Ahora, ese versículo, hermanos, está compuesto de dos frases. ¿Ya lo vio? Primera frase es: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Es primera frase. Y la segunda frase, ¿cuál es? Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Ahí hay poesía? Claro que sí hay poesía. Hay un paralelismo. ¿Qué clase de paralelismo hay ahí? Un paralelismo sinónimo. La primera frase dice una cosa y la segunda dice lo mismo, pero con otras palabras. Nótelo. Primera frase: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Segunda frase: muchos son los que se levantan contra mí. ¿Qué está diciendo? Lo mismo, pero con otras palabras. ¿Me estoy explicando, hermanos? Es un paralelismo sinónimo, y es la manera en que ellos hacían poesía. A veces los predicadores, los maestros, las maestras y nosotros, cuando tenemos nuestro tiempo de devoción personal, cometemos errores,
por no entender cosas como estas, hermanos. Y decimos, a ver, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Habla de los adversarios. Y luego muchos son los que se... entonces hay dos clases de enemigos, los adversarios y los que se levantan contra mí. No. Está hablando de la misma persona. Por eso tenemos que conocer esta poesía hebrea para no tergiversar el texto y decir algo que el texto no está diciendo. Está hablando de la misma persona, es un paralelismo. La segunda frase dice lo mismo que la primera, pero con otras palabras. Es un paralelismo sinónimo. Déjeme darle ahora un ejemplo de un paralelismo antitético. Capítulo 1, Salmo 1, versículo 6. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Es un paralelismo? ¿Hay poesía? Sí. ¿Qué clase de paralelismo es? Antitético. O sea, la segunda frase dice exactamente lo opuesto a la primera frase. Vea la primera frase, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Es la primera frase. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Segunda frase, lo opuesto. Mas la senda de los malos perecerá. Esa es la forma de poesía que hacían los hebreos, de lo cual está plagado el libro de los Salmos. Esa es en este caso, Salmo 1:6 es un paralelismo antitético. Quiero darle un ejemplo más, hermanos. Vamos al Salmo 131, por favor. Salmo 131. Y quiero terminar allí. Salmo 131. Con un ejemplo de la poesía hebrea, en un salmo que le anticipo es una declaración de confianza de David. Salmo 131, vea qué joya, dice la Biblia. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Qué precioso salmo, hermanos. ¿Por qué no me acompaña a leerlo? Y le digo qué clase es de salmo y qué clase es de poesía. Versículo 1 dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Qué clase de salmo es? Primero, es un salmo que es una declaración de confianza. David está diciendo que confía en Dios, y no solo está diciendo que confía en Dios, sino dice que su alma está quieta, acallada en él. Y para decirlo, usa un paralelismo sinónimo ahí cuando dice, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Hablando de la tranquilidad que tenía un bebé en los brazos de su madre. Usted dirá, no, pastor, pero un bebé destetado llora y la madre también llora. No, hermanos, la cultura judía es muy distinto. Cuando un niño judío era destetado, a los 3 o 4 años, se le hacía una fiesta al niño y se le daban uvas dulces para que su paladar le hiciera olvidar la leche materna. De modo que le hacían una fiesta y le daban alimentos nuevos y deliciosos y dulces que le hacían olvidar. Entonces, cuando un niño judío era destetado, era una alegría. Era una fiesta y era una confianza de que ahora sus padres le iban a seguir dando alimento y un mejor y más variado alimento. De modo que cuando ahí dice como un niño destetado, no está hablando de un niño chillando, está hablando de un niño confiado en su madre, un niño confiado en su mamá, que está avanzando en su crecimiento, pero que confía plenamente. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que su alma del rey David estaba acallada. Estaba quieta, estaba tranquila, como un niño destetado, que está quieto, está tranquilo, porque sus padres están con él. Ahora usted dirá, pasó, pero en nuestra cultura es decir, sí, hermanos, por eso acuérdense que la Biblia no la escribieron mexicanos,
La escribieron judíos. Y hay que entender el contexto judío para entender realmente lo que Dios está diciéndonos en su palabra. Pero lo que quería llegar es a esto: ¿qué clase de paralelismo de poesía contiene este Salmo 131? Un paralelismo precioso que les hablé ahorita y es un paralelismo climático. Climático. Donde todo el Salmo va diciendo cosas y lo importante es lo último. Cuando llega el clímax. ¿Cuál es el clímax de este Salmo? Último versículo. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Un salmo climático. Hermanos, esta mañana me sentí como un maestro de español queriéndoles compartir algo de los salmos. Tengo la esperanza de que esto sea útil para ustedes, como lo ha sido para mí. Y que al leer la Biblia no la leamos como cualquier cosa. La leamos con empeño, con sacrificio, entendiendo que no estamos leyendo cualquier cosa. Y que es duro de leer, sí es duro de leer, es duro de entender, requiere sacrificio, requiere atención, requiere esfuerzo. Pero no hay mejor lectura que la de la palabra de Dios. El libro de los Salmos es un libro que nos habla al alma. Ojalá que algunos de nosotros salgamos esta semana corriendo a leer el libro de los Salmos. Próxima semana les traigo la otra mitad del tema. Vamos a terminar por ahora aquí. Padre Celestial, te damos gracias porque lo poco que leímos de tu palabra nos ayuda a entender cuán grande eres tú. Porque tu palabra, Señor, es inmensamente perfecta. Y aunque, Señor, quizá esta mañana no trajimos mucho alimento al corazón, gracias porque lo hemos dedicado a aprender a estudiar mejor tu palabra, a entender mejor los salmos. Señor, creemos que los salmos son inspirados y que a través de ellos tú nos das verdades importantes, doctrina, enseñanza. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos leído los salmos y no discernimos, no entendemos. Los leemos, Señor, sin considerar la poesía que contienen, la doctrina que enseñan. Señor, esto no es algo que pueden hacer algunos. Esto lo puede hacer todo aquel creyente que te ama y que tiene hambre verdadera por tu palabra. Señor, yo te pido que mis hermanos a partir de hoy comencemos a leer de forma distinta este libro, que uses este libro para satisfacer el alma de muchos de los que están aquí, que queriendo encontrar consuelo en la persona, en la medicina, queriendo encontrar consuelo en las cosas materiales, queriendo encontrar la felicidad en el dinero, nunca lo van a encontrar, pero que en los salmos sí lo van a encontrar. Señor, yo te pido que hay aquí algunos de nosotros que reconozcamos que necesitamos más de tu palabra y menos de las cosas materiales, que reconozcamos que solo ella nos instruye en cosas tan profundas como la sed de nuestra alma. Señor, yo te pido que ningún corazón salga de aquí creyendo que leer tu palabra es demasiado difícil o que es algo para solo pastores y que solo algunos lo pueden entender. No, Señor, porque el mandamiento de leerla es para todos. El problema es que no lo hacemos, Señor, y cuando lo hacemos, no lo hacemos siempre bien. No lo leemos, no lo interpretamos, no lo aplicamos, y entonces tu palabra no nos alimenta. Señor, yo te pido por esta iglesia, que hay algunos que decidan amar más tu palabra, estudiarla más, creerla más, vivirla más, amarla más. Señor, ayúdanos a ser cristianos de tu palabra, y no solamente cristianos de domingo, cristianos de costumbre, cristianos de nombre, sino verdaderamente creyentes de tu palabra. Haz que este libro de los Salmos llene nuestro corazón y permítenos, Señor, con tu favor, la próxima semana poder culminar con el estudio del mismo. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.